Muy buen día. Les damos la más cordial bienvenida al espacio de Diálogos USB, el cual es liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales y producido por la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el gusto de presentar en esta oportunidad al profesor Claudio Olivera, quien pertenece al Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre la importancia de la termodinámica. Bienvenido, profesor Olivera. Gracias, profesora Gómez, por esta invitación y por la oportunidad de estar aquí. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la ciencia de la energía y en particular de las transformaciones, conversiones de un tipo de energía en otra. El término, la palabra termodinámica, significa literalmente la capacidad del calor para convertirse en trabajo y proviene de la época de las primeras máquinas de vapor, cuando se descubrió que se podía calentar agua para producir vapor de alta temperatura, de alta presión, y que ese vapor se podía usar para mover maquinaria, para mover pistones, émbolos, en fin. La eventual comprensión de que tanto el calor, que es energía térmica, como el trabajo, que es energía mecánica, son ambos formas de energía, desembocó eventualmente en la formulación de dos leyes de la termodinámica. Una en el sentido de que la energía se conserva y la segunda en el sentido de que la energía se degrada. Sigue siendo energía, pero pierde calidad. Después de esa época, digamos que fue siglo XIX, hasta la actualidad hemos ido descubriendo que hay otras formas de energía. Hay energía química, hay energía eléctrica o magnética, hay energía elástica, en fin. Pero todas esas formas de energía se ha demostrado que todas ellas siguen siendo sujetas a esas mismas dos leyes, que por lo tanto son leyes de validez universal. En relación a esas dos leyes, podemos empezar por definir la primera. La primera ley diríamos que son las buenas noticias, en el sentido que la energía no se pierde, la energía se conserva. Pongo un ejemplo, el motor de un vehículo, de un carro, de un autobús, en fin, utiliza combustible que es básicamente una fuente de energía química. En el proceso de combustión, el combustible reacciona y las moléculas que forman los compuestos de combustible se fragmentan y en ese momento liberan la energía. Parte de esa energía se usa para el funcionamiento del vehículo propiamente tal, para el movimiento de traslación, o sea, el desplazamiento, para la rotación de los ejes, de los cauchos, en fin, incluso para la vibración, dependiendo de la antigüedad y el estado de mantenimiento del vehículo, todo tipo de ruidos, ¿verdad?, y sonidos. Parte de esa energía se mantiene o se conserva como energía química que se va con los gases de combustión, por los tubos de escape. Y el resto se convierte en calor. El motor se calienta, el agua del radiador, por lo tanto, es necesaria para mantener enfriando el motor. El agua del radiador se calienta, los gases de escape salen calientes, hasta los cauchos se calientan por fricción con el pavimento. Si uno suma todas las energías de salida, digamos así, la energía de movimiento más la energía de química de los gases de combustión más la energía térmica del calor, esa suma va a dar igual a la energía que liberó el combustible. Eso es entonces la conservación de la energía. Ahora, así como la energía se conserva o no se destruye, también es cierto que no se puede crear. No puede aparecer de la nada. Hoy en día, con lo que llamamos la crisis energética y la necesidad de nuevas fuentes de energía, suelen aparecer, yo diría, o ilusos o aficionados o incluso charlatanes y embaucadores que prometen dispositivos que permiten generar energía a partir de la nada, ¿no? Eso es imposible desde el punto de vista científico y la comunidad científica lo aborda con escepticismo porque sabe que hay una ley que lo prohíbe. Einstein decía que, en su opinión, las leyes de la termodinámica eran, de todas las leyes físicas, aquellas que nunca iban a poder ser refutadas. O sea, que nunca se van a violar, que siempre van a seguir siendo válidas. ¿Qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Definitivamente la segunda ley son las malas noticias. Así como la primera ley dice que la energía se conserva,
La segunda ley dice que sí, es cierto, se conserva pero se degrada. Que en cualquier proceso de transferencia o intercambio energético siempre hay una degradación de la energía que pasa de energía de alto nivel o energía útil a energía de bajo nivel o energía menos útil. En el caso del vehículo, por ejemplo, la energía química del combustible es energía de alto nivel. El combustible es valioso por eso, porque es una fuente energética útil. Cuando se produce la combustión, los gases de escape ya no sirven como combustible. Entonces, la capacidad de mover un vehículo con esos gases de escape, que es el monóxido, el dióxido, y toda esa cantidad de cosas que salen por ahí, se perdió. El calor que se generó tampoco es energía que se puede utilizar. Entonces vemos que la suma neta de energía no cambia, pero la calidad de la energía sí. Hay otro enunciado, otra forma de formular la segunda ley, que posiblemente sea la más amplia, la más general, que dice que en un sistema aislado el desorden nunca puede disminuir, que siempre hay un incremento del desorden. El significado de eso, primero en termodinámica, para medir o para cuantificar lo que llamamos desorden, usamos una variable muy importante que se llama la entropía. La entropía es una medida del desorden en el sentido que el valor de la entropía crece en un sistema a medida que ese sistema se hace cada vez más desorganizado. Y por lo tanto, la forma en que enunciamos la segunda ley es el desorden de un sistema aislado. Bueno, la entropía de un sistema aislado nunca puede disminuir, siempre tiende a crecer. La explicación es microscópica realmente. Desde el punto de vista de moléculas y átomos, el desorden es mucho más probable que el orden. Hay muchas más maneras de ser desorganizado que de ser organizado. Mi oficina es un ejemplo de eso. Pero lo que quiero decir entonces es que el desorden se produce espontáneamente. Si a mí se me cae este iPad o se me caen las hojitas que tengo aquí de apunte y se riegan por el piso, se van a desordenar. Si yo las lanzo el número de veces que sea el piso, nunca o muy poco probable es que vayan a caer en forma organizada, ordenada. Entonces el desorden es espontáneo. El orden, ese sí cuesta trabajo, ¿no? De ahí entonces que también uno debe ver con escepticismo cuando alguien propone algún proceso, algún dispositivo, alguna máquina, en fin, que supuestamente es capaz de aprovechar íntegramente la energía en hacer cosas útiles. De nuevo, le pongo otro ejemplo. Recientemente estuve viendo por ahí en una página web donde una empresa propone, vende una lancha que a medida que va navegando va extrayendo el hidrógeno del agua y va usando ese hidrógeno como combustible para mover la lancha. Esa idea no es nueva, digamos, esa idea en el siglo XIX la propuso Julio Verne. Extraer hidrógeno del agua y usar ese hidrógeno como combustible. El problema es que la suma energética se da, pero la eficiencia energética no se da. O sea, para poder extraer el hidrógeno del agua hay que entregarle más energía que la que el hidrógeno nos va a regresar cuando hagamos la combustión. Entonces, en el caso particular de este vehículo, de esta lancha, de este bote que están anunciando, en alguna parte tiene que haber otra fuente de energía extra que compense esa degradación que se va a producir porque ningún proceso es 100% eficiente. Entonces, también en ese caso uno tiene que ser escéptico respecto a esas promesas porque sabe que científicamente no son posibles. La segunda ley de la termodinámica, el concepto de que todas las energías se degradan en cierta medida y que la utilidad de la energía se va perdiendo, también para el astrónomo británico Eddington, él decía que esa era la ley suprema del universo, ¿no? De todas las leyes de la naturaleza, esa es la más fundamental, la más importante, porque dictamina todo lo que puede ocurrir, que son los procesos espontáneos, y lo que no puede ocurrir, salvo que uno introduzca un trabajo, una energía para ir contra esa desorganización. Con todos estos conceptos, ¿cómo podríamos resumir la importancia de la termodinámica? Por supuesto tiene una importancia en lo tradicional, o sea, en lo que he estado hablando sobre las conversiones energéticas, pero a medida que nosotros vamos comprendiendo que lo que llamamos energía es simplemente una manifestación de la conducta y las propiedades de la materia,
de cómo se comportan los átomos, las moléculas, las partículas subatómicas, y que al final de cuentas lo que llamamos energía es el resultado de la interacción entre todas esas entidades, nos damos cuenta que prácticamente en cualquier situación donde tengamos cambios físicos o cambios químicos, donde las moléculas se reorganicen, se separen, se junten, reaccionen, se combinen, en fin, en cualquiera de esos procesos, la termodinámica va a estar involucrada. Yo diría que, de repente, para verlo mejor, lo mejor sería analizar o ilustrar algunos ejemplos de aplicaciones en diferentes disciplinas. Sí, hablemos entonces sobre ello. Algunas aplicaciones de diferentes disciplinas más conocidas. Bueno, obviamente empiezo por ingeniería química, que es mi área. En ingeniería química, todo lo que sean cambios físicos o químicos, básicamente de gases o de líquidos, que suele ser nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la industria del petróleo, en la industria de la petroquímica, todos los procesos de refinación, de reacciones, de producción de bienes y servicios, todo eso tiene que ver con la termodinámica porque los intercambios energéticos están todos gobernados por termodinámica. Hay ciertamente toda una parte de termodinámica de sólidos, que posiblemente sea un poco más el campo de los ingenieros mecánicos o de materiales, la parte de cerámicas, de plásticos, de polímeros, nuevamente todas las interacciones energéticas que permiten que esos materiales existan y que tengan ciertas propiedades, ¿no? Hoy en día en biomedicina, por ejemplo, las técnicas termodinámicas a nivel molecular, lo que llamamos diseño molecular, y la simulación molecular, han ayudado a entender primero cómo producir mejores medicamentos, fármacos, porque ciertos tipos de moléculas tienen ciertas propiedades biológicas y bioquímicas. Entender también cómo las proteínas en el organismo humano se comportan y reaccionan frente a la invasión de diferentes patógenos, en fin. Todas esas interacciones son energéticas y por lo tanto termodinámicas. Mismo en biología, ¿no? O sea, lo que llamamos la vida, los seres vivientes, son un ejemplo de organización. Ahora, si entendemos la segunda ley, la organización es una batalla contra la entropía. Es una lucha cuesta arriba. Y no se podría dar si no fuera porque necesita una entrada, un ingreso, un suministro de energía, ¿no? Nosotros como seres vivos necesitamos constantemente estar consumiendo energía o de lo contrario nos vamos a deteriorar. Hay una frase del escritor francés, el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, que dice que aparte del cambio, lo único que existe es la muerte. Y a mí me parece que esa es una excelente formulación también de la segunda ley de la termodinámica. Todo está constantemente evolucionando, pero en una dirección. En meteorología, la termodinámica sirve, por ejemplo, para predecir la posible fuerza de los huracanes, de las tormentas tropicales. Una tormenta tropical es un intercambio de energía entre el aire que absorbe energía del agua a nivel del mar y la elimina arriba en la troposfera hacia la zona fría. El calor que absorbe de aquí, parte de eso se convierte en la energía de la tormenta. Si uno hace los cálculos termodinámicos como si fuera una máquina térmica, un ciclo térmico, puede calcular la fuerza que puede tener el huracán. Entonces, cuando dicen se anticipan vientos de X kilómetros por hora, bueno, es un cálculo de cuánta energía se puede extraer de ahí en forma útil, tomando en cuenta que siempre se va a perder una parte que no se puede aprovechar íntegramente. En astrofísica, lo que llaman los agujeros negros. Un agujero negro es un objeto estelar de alta densidad, o sea, una masa muy grande en un tamaño muy pequeño, tan denso que nada puede escapar de allí. Si un objeto cae en el agujero negro, se pierde. Pero eso significaría que la energía del objeto y la entropía del objeto como que desaparecerían del universo. Y significaría una violación de la primera y la segunda ley. Stephen Hawking dijo que eso no era posible, que la primera y la segunda ley tenían que seguirse cumpliendo y que por lo tanto un agujero negro tenía que tener una entropía, tenía que tener una temperatura, tenía que emitir una radiación y dedujo todas las propiedades que tienen los agujeros negros a partir de las leyes de la termodinámica. Incluso en campos tan dispares o tan inesperados como por ejemplo economía. El premio Nobel de Economía Paul Samuelson creó todo un análisis económico basado en ideas de equilibrio y estabilidad que son directamente tomadas de la termodinámica. Él de hecho fue alumno de un gran termodinámico que era Gibbs,
y trasplantó las ideas termodinámicas al análisis de procesos económicos. En informática, la teoría de la información creada por Claude Shannon se basa en la noción de que información es organización y por lo tanto es una especie de entropía al revés. Cuando mantenemos informado, cuando guardamos información en la laptop, en el iPad, en fin, estamos también organizando las cosas y eso necesita o cuesta un trabajo. O sea, si no la enchufo y no cargo la pila cada cierto tiempo, yo sé que no va a seguir funcionando. Desde ese punto de vista, por ejemplo, tengo un colega que es muy aficionado a los sudokus y él ha calculado la dificultad de resolver un sudoku simplemente en función de la información que está faltando. Cuanto más casillas en blanco haya, menos información tiene y por lo tanto más entropía. Y hay más formas diferentes de hacer la cosa, hay más desorden en la respuesta y por lo tanto es más difícil el sudoku. Es fácil ver cuando uno ve el nivel principiantes, intermedios, avanzados, para locos, simplemente por el número de casillas en blanco. Esta idea incluso de la constante degradación de la energía se ha reflejado en un concepto de que el universo debe haber tenido un comienzo y tendrá un final. Eso ya es prácticamente filosofía e incluso borda un poquito en la religión. En el sentido que, de nuevo, si la ley de la termodinámica dice que la entropía siempre está creciendo, en algún momento tiene que haber empezado a crecer, tiene que haber un momento inicial donde era cero. Y si eso es porque la energía se está degradando constantemente, estamos perdiendo la utilidad de la energía de que disponemos, tendría que haber un momento en que ya toda la energía útil haya sido utilizada, haya sido gastada. Entonces el universo tiene un principio y tiene un final, y el final se llama la muerte térmica del universo. Y todavía la gente está argumentando filosófica y religiosamente sobre eso significa o no significa, si es válido o no es válido, en fin. El punto es que la termodinámica trasciende también bastante el ámbito puramente tecnológico. Lord Snow, que era un químico británico, hablaba de la existencia de dos culturas. Él decía que cuando él se reunía con los así llamados intelectuales, los intelectuales se burlaban un poco de los científicos, en el sentido que los científicos no tenían cultura humanística. Pero él dice, y cuando yo les pregunto a ellos si saben lo que es la segunda ley de la termodinámica, los dejo en silencio. Porque ni tienen ni idea de lo que es, ni les importa, ni consideran que sea parte de la cultura general. Yo creo que hoy en día eso ya no es tan cierto. Estoy hablando de algo que ocurrió hace más de 50 años. Pero hoy en día posiblemente ha habido más interacción entre ambas culturas. Y si uno lo busca con detención, pues puede encontrar, por ejemplo, hoy en día en Internet, muchísimos casos de análisis de cómo la termodinámica ha influido sobre el arte, sobre la literatura, sobre la poesía, en fin, ¿no? De manera que aplicaciones hay, e incluso insospechadas, diría yo. Para finalizar esta interesante conversación, podríamos conversar ahora sobre lo que se ha hecho en la Universidad Simón Bolívar en este campo de conocimiento. Naturalmente puedo hablar solamente sobre mi área de trabajo. Yo estoy seguro que hay muchos colegas en la universidad que incursionan en termodinámica en sus diferentes áreas de especialidad. En nuestro departamento y en particular en nuestro grupo de investigación, que es el grupo de termodinámica aplicada al diseño de procesos, hemos consistentemente desarrollado desde hace ya más de 15 años estudios de las propiedades termodinámicas de los fluidos, o sea, de los gases, de los líquidos, los compuestos puros, sus mezclas, cómo se comportan, cómo se evaporan, cómo se condensan, en fin. Todo lo que son sus propiedades termofísicas de equilibrio y sus relaciones entre fases. Uno de nuestros desarrollos, por ejemplo, ha sido la creación de una nueva función que representa en mejor forma las energías de atracción entre las moléculas. Lo llamamos la función SOF y la hemos utilizado en una gran variedad de aplicaciones, diría yo que con bastante éxito. Nos ha servido para modelar no solamente la conducta de sustancias puras, hemos analizado mezclas de, por ejemplo, gases ácidos de refinería, que son mezclas de hidrocarburos con dióxido de carbono y con sulfuro de hidrógeno, para predecir cómo se comportan. Caracterización de crudos livianos. El sistema amoníaco-agua que se usa tanto en procesos de refrigeración como en ciclos de potencia para generar energía eléctrica.
mezclas de dióxido de carbono con unos compuestos orgánicos que se llaman alquil diclorobenzoatos, que son intermediarios en la fabricación de ciertos polímeros. En fin, a través de una mejor representación de las interacciones termodinámicas entre sustancias químicas, podemos efectivamente encontrar muchas aplicaciones a procesos que tienen importancia y validez en diferentes instancias industriales. Profesor Olivera, nuestro agradecimiento por conversar con nosotros sobre la importancia de la termodinámica. Muchas gracias a usted y nuevamente ha sido un placer estar aquí.